charla o presentación o el problema filosófico que vengo a presentarles hoy se titula Redistribución o reconocimiento del caso de la comunidad LGBT en el conflicto armado colombiano. ¿Por qué me limito simplemente a las siglas LGBT? Porque yo me baso sobre todo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en sus archivos, y estos solamente alcanzan a tener evidencias de estas memorias de los LGBT, no IQ. Comienzo con un ejemplo. Marisol, de 26 años, tiene que desplazarse del Urabá antioqueño porque ella, junto a 2 personas más, son las únicas mujeres trans de su pueblo. Grupos paramilitares sí fueron a asesinar primero a su amiga Carolina y segundo a su amiga Karen, y ella no iba a esperar a que le van a asesinar a ella. Esto es, por un lado, demuestra un problema que es de desplazamiento y por otro, una discriminación a las comunidades trans. Entonces, ¿es un problema que? Primero, o es de redistribución, la redistribución pensada desde una esfera económica solamente en el sentido de materialidad, en el sentido de que solamente se piensa en riqueza, ingresos, recursos, y si se piensa en otras cuestiones sería como puestos de trabajo, autonomía, poder, o es de reconocimiento que en términos muy generales es lo que se requiere para que el otro, el otro te da identidad. Entonces, en este caso, la comunidad LGBT no estaría siendo reconocida como sujeto de derecho, por ejemplo, o no estaría siendo reconocida dentro de esta forma de pensar el país. O lo que yo planteo es que se trata, o lo que yo defiendo en esta presentación es que se trata tanto de redistribución como de reconocimiento. Entonces, me baso en un debate, un dilema de esta redistribución y reconocimiento sostenido por 3 filósofas, Nancy Fraser, Iris Marie Young y Judith Butler. La primera es Nancy Fraser, que ella se basa sobre todo en el aspecto redistributivo, o sea, dice que sí hay que tener estos 2 aspectos, redistribución y reconocimiento, pero los desliga totalmente de la justicia social, porque solamente la redistribución cumpliría esta justicia social, en el sentido en que en la medida en que se le den estos recursos y estas riquezas y estas materialidades a la comunidad, pues entonces estaría todo el problema de justicia solucionado. En ese sentido, Iris Marie Young diría no, es muy limitado. Hay que pensarlo, por ejemplo, también en el sentido de conceptos como dominación y opresión, y también hay que tener un sentido de diversidad amplio, que sea étnico, geográfico, pues de género, de político, económico, y así se forma una idea de política de diversidad, que es el reconocimiento de todas estas voces. Y por otro lado está Judith Butler, que como Iris Marie Young tiene como unas raíces o unas influencias Foucaultianas. Dice que Nancy Fraser, o esta tendencia de izquierda de postular esta idea de unidad, es realmente muy conservadora, y lo que hay que hacer es decir, no, estos movimientos realmente no solamente se limitan a esta redistribución, sino que también tienen un problema de reconocimiento, y que siendo o no siendo heterosexual o haciendo parte de esta normativa hetero o heteronormatividad, participan e influyen dentro de la configuración económica y social del país. Ejemplo de esto es las razas también influyeron económica y socialmente en el país, y también ejemplo puede ser la configuración de la familia. En este sentido, aquella familia que no esté dentro de la lógica de lo heteropatriarcal será, por ejemplo, o sea, cambiará, por ejemplo, ese sentido de economía y ese sentido de sociedad, o las dinámicas, porque pues son cosas no admitidas, y reestructurarían totalmente la idea de familia, que es la célula conyugal en la que se basa la sociedad. Aunque Nancy Fraser tiene influencias rawlsianas, a mí me parece importante para seguir este argumento tomar al segundo Rawls. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que hay diversidad, él se da con las formas académicas multiculturales, se da cuenta de este pluralismo, pero él dice que hay un pluralismo simple y un pluralismo razonable. El pluralismo simple, por un lado, lleva al conflicto, y el pluralismo razonable es el que permite pues, que todas estas diversidades vivan en conjunto.
Lo que quiero demostrar acá es que las personas no solamente hacen guerras, no solamente se matan por cuestiones económicas, porque una vez suplido, digamos, la riqueza, la distribución de tierras y todas estas cuestiones, se matarán por otras cosas que son culturales, creencias, identidades, intereses. Entonces no solamente se basa en las cosas de supervivencia. Ejemplo de esto es el conflicto armado en Colombia, que nos ha dejado más de 261.000 víctimas y pues durante más de 50 años, en dos aspectos, uno el de las mujeres y otro del grupo LGBT. Entre 1958 y el 2007, 15.076 personas fueron víctimas de violencia armada y de esas 15.076, 91,6% eran mujeres. Y del 2011 al 2015, que es un corto bastante limitado, se identifican 1.793 personas que fueron víctimas de este conflicto, pero sin embargo esto tiene unas dificultades porque no se acerca nada a la realidad, porque digamos por cuestiones de que tenían que protegerse, tenían que invisibilizarse para que no las violentaran o para que no las asesinaran. Entonces ellos sí sufren todo tipo de cosas, desde el aspecto social, humillaciones, acoso, violaciones, embarazos, productos de estas violaciones, encarcelamientos injustificados, y en la cárcel pues es el peor lugar para que se den derechos humanos, disciplinamiento público, estas muertes son humillantes, empalamientos, descuartizados y pues consecuencias físicas, psicológicas y pues limpiezas sociales que usted lo conoce. Las violencias políticas, no están insertos dentro de puestos políticos o son asesinados los líderes políticos de estas comunidades. Y marginalidad económica, o sea, en esta dimensión material, son desplazados forzadamente, dificultades para ubicarse laboralmente, que esto ayuda a la pobreza a la que siempre ha estado como inserta esta comunidad. Entonces defiendo primero, la guerra no es la que marca el momento de aparición de las violencias heteronormativas, sino que en su marco tales violencias se exacerban. El conflicto armado ha sabido aprovechar los problemas sociales irresueltos de esta sociedad para sus fines, entre ellos la discriminación por orientación sexual o identidad de género. ¿Qué quiero decir aquí? Esta violencia a la comunidad no nace con el conflicto armado, esto ya viene inserto en la sociedad. Esto ya se ha dado y se puede explicar en la siguiente diapositiva. O sea, han habido, por ejemplo, límites de tolerancia, pero realmente no se ha totalmente aceptado esta comunidad dentro de la sociedad. Entonces eso se puede explicar dentro de los binarios, dentro fuera, dentro de lo socialmente aceptado, lo de lo heteronormativo, lo fuera lo otro, toda esta comunidad. Entonces aquel hombre heterosexual que sea rico, bello y blanco es el extremo donde todo está aceptado, y aquella mujer que sea lesbiana, pobre, fea y negra pues está en el otro límite, que es la discriminación total. Lo segundo es que existen proyectos de control social que pasan necesariamente por la regulación moral de las poblaciones y que no se alteran con la sola intervención en el ámbito de las representaciones. Ellos saben quiénes son estos grupos armados, por un prejuicio, sino porque ellos saben quiénes son y desean excluir de sus proyectos de nación. Esto quiere decir que estos grupos armados violentan a estas comunidades porque no están dentro de su idea de país. Estos grupos armados no solamente tienen una idea de país en nivel económico y político que quieran reformar y que quieran imponer, sino que también tienen una idea de sociedad en donde no están insertos estas comunidades LGBT. Entonces hay que pensar el género y la sexualidad como hay que pensarlas totalmente ligadas a la sociedad. Y aquellas, o sea, si el género y la sexualidad no están pensados en esto, pues hay que pensar que repercute dentro de la manera en que nuestro país se desarrolla. Entonces también lo podemos pensar en el aspecto de reparación. Cuando se quiere reparar después de, digamos, en este caso de que ya pasamos la guerra supuestamente, a los sujetos no solamente hay que hacer una restitución de tierras, o sea, no solamente me devuelven la riqueza, entonces ya, simplemente entonces ya pues con las tierras y lo material no,
sino que también hay que reconocerlos como sujetos de derecho, hay que darles participación y formación política, hay que hacer este ejercicio de memoria, por eso es tan importante el Centro Nacional de Memoria Histórica y pues que lo mantengan buscando siempre como la verdad y las narrativas de estos grupos. Las representaciones culturales que surjan de esta comunidad son totalmente importantes y los movimientos sociales que se mantengan. Y ya. Una larga historia de problemas sociales sin resolver ha llevado a una confrontación armada que ha disminuido las posibilidades del afecto y el reconocimiento de los otros y las otras. Esta guerra ha mermado la posibilidad de generar empatía con el sufrimiento en muchos casos porque para sobrevivir en medio de tanto dolor es necesario ignorar la barbarie para no abandonarse a la desesperanza. También es invitarlos a, porque pues es muy triste que justamente hayamos intentado salir de esta guerra y algunos grupos pues, de las FARC intenten volver a tomar las armas y que este gobierno no cumpla con los acuerdos de paz, es una invitación a que replanteemos esto y en nuestra idea de país incluyamos a esta comunidad LGBT porque va a afectar y va a cambiar socialmente y económicamente y políticamente a nuestra sociedad, pero es lo importante, es para cambiar este país. Saludos.